Mientras el gobierno de Estados Unidos inicia su segunda semana de cierre parcial y se acerca la aún peor batalla por el techo de la deuda, demócratas y republicanos no parecen dispuestos a ceder en sus respectivas posiciones. Pese a haberse aprobado el pago retroactivo a los 800,000 empleados federales enviados a sus casas y el regreso de los más de 400,000 civiles que prestan labores en la defensa, el panorama en Washington ofrece pocas esperanzas. No quiero que Estados Unidos deje de pagar su deuda, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, pero no voy a aumentar el límite de la deuda sin una seria conversación sobre cómo tratar los problemas que la aumentan, agregó. Si el límite de la deuda no es aumentado antes de 10 días, el país podría entrar poco después en cesación de pago por primera vez en su historia. El presidente Barack Obama, por su parte, insistió en que un voto en la Cámara de Representantes terminaría con el actual cierre del gobierno. Bueno, y tenemos para este segmento a dos verdaderos conocedores de los temas que vamos a tratar esta noche. El doctor José García Pedrosa, abogado, experto en economía, ex administrador de las ciudades de Miami y de Miami Beach. Muchas gracias, un honor tenerlo esta noche acá. Encantado. Y tenemos al doctor Tulio Rodríguez, profesor universitario, economista, presidente de Cores Corp. Gracias, profesor. Gracias, doctor Tulio Rodríguez, por estar con nosotros. Muchas gracias. José García Pedrosa, dos grandes temas. El tema del cierre del gobierno y el tema que el día 17, el famoso default posible. Vamos a comenzar por este cierre. No se ve luz al final del túnel. ¿Este es un problema ideológico o es un problema técnico de economía, de finanzas? Yo discrepo de mucha gente que dice que esto es politiquería. Yo creo que el problema fundamental es que hay un grupo, 70, 80 congresistas de extrema derecha, partido del T, ideólogos que piensan que ellos poseen la verdad, que los demás no solamente están equivocados, sino son enemigos. Y si esos son republicanos moderados, peor. Lo que ellos le llaman rhinos, Republican in name only. Esos son los mayores enemigos que ellos perciben. Y tienen, francamente, atemorizado al liderazgo, porque nadie duda, Oscar, no se ha hablado mucho de esto, que hay 218 votos en la Cámara de Representantes si el presidente de la Cámara, John Boehner, permitiera que fuera a votación en el Pleno de la Cámara una resolución que echa a andar el gobierno nuevo sin tocar Obamacare, que es el punto en que los de este grupo del T quieren unir a esa resolución. Esto del té es una moda, como fue el macartismo, como fue lo que organizó la Revolución Conservadora de Gingrich en el 94, como fue el caso de Ross Perot con su movimiento. ¿Qué es lo que es el Tea Party? ¿Cómo ve usted desde el punto de vista histórico esta coyuntura? Se ha hablado mucho de que esto es una cosa en gran parte racista. Yo no lo creo. Yo estoy convencido de que hay una subcorriente racista. Esta gente nunca han aceptado a Barack Obama y han querido... ¿No lo han aceptado porque por negro? Por negro. Yo no creo que la base del movimiento es racista, acabo de aclarar. Hay una subcorriente de racismo. Ahora, yo no creo que ese es el problema. El problema es la ideología. Y contestando a tu pregunta, yo creo que la política, como la economía, es cíclica. Y hay movimientos de extrema derecha, de extrema izquierda, y en el medio, que es donde está el pueblo americano, es donde está la solución. Tulio Rodríguez. Antes de empezar el programa comentábamos sobre lo que hay detrás de bambalinas. Indiscutiblemente que hay muchísimas cosas detrás de bambalinas. Hoy en día la política se conduce como las guerras. Es la mentira, la decepción, el chantaje, el miedo, todo detrás de eso. Los intereses. Los intereses que están detrás de cada eso. Si yo fuera accionista de una compañía y voy a hablar con el presidente al cual asigné, o voy a hablar con el vicepresidente de operaciones y le digo qué es lo que está pasando, ¿no? Que no quiere producir lo que yo le mando. Y voy a hablar con el otro, no, que el otro dice que es muy caro. ¿Y qué está diciendo? No, que él va a cerrar la fábrica. Caramba, y yo soy el accionista de la compañía, la cosa es muy seria. Ahora bien, nosotros tenemos dos temas. Uno es el aumento del techo de la deuda y otro es el Affordable Care Act. Ambas cosas. Una es una ley, ya eso pasó, fue aprobada. A algunos puede ser que no les guste, a mí particularmente difiero de una serie de cosas, pero como ley tienes que fondearla, después puedes modificarla.
Hay otra parte que es subir el techo de la deuda. Subir el techo de la deuda dentro del contexto que ya les explico es una cosa muy riesgosa, pero no tienes otra alternativa que subirla. Se ha subido 74 veces el techo de la deuda. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es dentro de qué contexto la está subiendo. Nosotros en los últimos 6 años hemos aumentado, básicamente duplicado el monto de la deuda. Nosotros tenemos una deuda que está en 17 trillones y va a terminar en 20 trillones. Nosotros tenemos un gobierno que gasta 200 millones de dólares por hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que no tiene. Nosotros cada 2 meses contratamos más deuda que las utilidades de las 100 empresas públicas más grandes de los Estados Unidos. Nosotros en los años 70 éramos el primer acreedor del mundo. Hoy en día somos el primer deudor del mundo. Nosotros tenemos más deuda que toda la Unión Europea junta. La base del sistema es la solvencia monetaria y en esto se sustenta la integridad financiera, social y la armonía de todo. Si esto falla, el sistema colapsa. Si nosotros seguimos en la dirección que vamos y no le ponemos un freno a la forma como se administra el país, nosotros vamos a fallar en la solvencia monetaria. Vamos a escuchar a José García Pedrosa luego de escuchar a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado. El presidente nos tuvo en la Casa Blanca la semana pasada solo para recordarnos que no iba a negociar la reapertura del gobierno sobre la necesidad inminente de aumentar el límite de la deuda. La negativa del presidente a negociar está perjudicando nuestra economía y pone a nuestro país en una situación de riesgo. Esta mañana, la Casa Blanca dijo que prefiere el cese de pagos que sentarse a negociar. Señor presidente, ayer el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en la televisión nacional que no había suficientes votos para aprobar el proyecto de ley que terminaría con este peligroso cierre del gobierno. Creo que está equivocado. 200 miembros de la Cámara de Representantes que son demócratas dijeron que iban a votar por este proyecto de ley para abrir de nuevo el gobierno. 22 republicanos en la Cámara han dicho públicamente que iban a votar a favor del proyecto de ley y hemos escuchado que hay un máximo de 100 que desean votar por el proyecto. No importa cómo se haga la cuenta, la suma indica una mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes a favor. Bueno, aquí hay 2 versiones, José García Pedrosa. La de Boehner, que lo que vamos a escuchar, dice que el presidente Barack Obama le dijo yo no voy a negociar. Y ahora lo que dice Harry Reid. No, lo que dice Harry Reid, lo que decíamos antes, hay los votos para terminar esto mañana. El cierre del gobierno. El cierre del gobierno. El problema, y es interesantísimo, en este tercer capítulo, esta es la tercera vez que estamos haciendo esto en este periodo de esta presidencia. En este tercer capítulo ha habido un cambio significativo en la política de esta extrema derecha republicana, del Partido del T. Antes hablaban de reducir impuestos, de reducir los gastos federales, de pagar la deuda. Ahora no. Ahora han eliminado todos esos temas y hay un solo tema, Obamacare. Y yo creo que en el fondo, solamente los más radicales piensen de que Obamacare no va a entrar en vigor el 1 de enero. Sí va a entrar en vigor y yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que sucede, como les decía antes, el Affordable Care Act es un tema muy importante. Hay 45 millones de personas que no tienen seguro y eso es un tema que tienes que direccionarlo de alguna manera. Pero el problema es que las reivindicaciones sociales son vitales en cualquier país. Pero si tú no logras que la economía crezca a un 3 o un 4%, básicamente todos estos gestores de reivindicaciones sociales van a ser gente que van a estar con una manguera regando pobreza por todos lados, que es básicamente el riesgo que está tomando el país en este momento. Nosotros tenemos que ver esto dentro de un concepto macroeconómico y macropolítico mundial. ¿Qué pasa? ¿Cómo se evita no caer en default el día 17? Bueno, tienes que aumentar necesariamente el techo de la deuda. Eso es inevitable. El punto es que tenemos que tener la conciencia de lo que significa volver a aumentar el techo de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú tienes 5 años sin pasar un presupuesto. Tú no puedes tener un gobierno que ejecuta sin presupuesto. Necesitas tener un presupuesto y gastar menos de lo que ganas. José García Pedrosa, ¿por qué el gobierno tiene 5 años que no presenta un presupuesto? Porque no hay ninguna ley que lo exija. No hay ninguna ley que exija que se pase un presupuesto. Y vamos a aclarar una cosa, el tope, el techo de la deuda, el subirlo no significa permitir que se incrementen los gastos. Significa solamente permitir que se siga imprimiendo dinero. Para pagar los gastos ya incurridos o ya aceptados.
No Ahora, ¿a estamos dónde incluyendo. vamos a llegar cuando el Producto Interno Bruto es igual a la deuda? Bueno, básicamente 17 trillones. estás imprimiendo... O sea, lo que usted produce, lo debe. Estás imprimiendo 85 billones mensuales, esa es la expansión de la base monetaria, 1 trillón anual. ¿Cuál es el riesgo que tienes? El riesgo que tienes es que después no quieran el dólar los demás. Los Estados Unidos, su gran fortaleza es que el dólar es la moneda de intercambio mundial, es la moneda de reserva. Los Estados Unidos es el único país del mundo que cada vez que necesita un dólar lo imprime y no pasa nada. Eso tiene un límite. Si el mundo pierde la confianza en el dólar, eso se acaba. En God We Trust, lo que dice la moneda. De acuerdo, pero la Nos solución... quedan 20 segundos. La solución es lo que pasó en la década del 90. La expansión de la economía que produjo superávits y se llegó a hablar, al final del mandato de Clinton, se llegó a hablar de pagar la deuda en su totalidad, lo cual no se había hecho en Estados Unidos desde 1928. Y si hay una ley que 10 pide segundos. que haya un presupuesto, y es la ley del sentido común. La ley del sentido común. Gracias, José García Pedrosa. Gracias, Tulio Rodríguez, por venir al programa. Y los esperamos, porque este tema va a ser...